¿Alguna vez has visto una película estadounidense y de repente hay una escena de acción donde alguien, quizás por un arranque de ira o en medio de una pelea, le da un puñetazo a una pared y la atraviesa por completo como si fuera mantequilla? Y tú desde el sofá de tu casa te quedas pensando, ¿qué clase de construcción de cartón es esa? Si yo hago eso en mi casa, lo único que consigo es romperme la mano en 3 partes diferentes. O quizás te ha pasado que estás viendo esos programas de televisión sobre remodelaciones extremas donde en apenas un fin de semana levantan una casa entera desde los cimientos, con sus paredes, su techo, sus ventanas y hasta el jardín decorado. Y surge la pregunta inevitable: ¿cómo es posible que lo hagan tan rápido? En mi país, construir un cuarto adicional arriba de la cochera nos lleva meses, a veces años de polvo, ruido y albañiles que no terminan nunca. Pues bien, la respuesta llevó a este misterio arquitectónico tiene que ver con algo que parece muy simple a simple vista, pero que esconde una historia fascinante y una lógica de ingeniería muy profunda. Los estadounidenses construyen sus casas de madera, no de bloque de concreto, no de tabique rojo, no de ladrillo macizo, sino de madera. Y no creas que lo hacen porque no tengan dinero para comprar materiales que nosotros consideramos mejores o más fuertes. Lo hacen porque existen razones muy específicas, muy técnicas y sumamente interesantes detrás de esa decisión. Razones que tienen que ver con el clima extremo, los terremotos recurrentes, la economía de escala y la propia historia de expansión de su país. Hoy vamos a explorar todo eso a fondo. Al terminar este video, vas a ver las casas, tanto las estadounidenses como las que tenemos en México y el resto de Latinoamérica, con ojos completamente distintos. Quédate conmigo porque esto se pone muy bueno y te aseguro que te vas a sorprender. Primero, vamos a ponerle nombre a las cosas para hablar con propiedad. ¿Cómo se llama exactamente ese sistema que usan los estadounidenses para levantar vecindarios enteros en un abrir y cerrar de ojos? Se llama wood frame. Si lo traducimos al español, vendría siendo algo como marco de madera o estructura de madera, y es exactamente lo que su nombre indica. Una casa cuya estructura portante, es decir, el esqueleto que sostiene todo el peso del edificio, los muebles y a las personas que viven dentro, está hecha completamente de piezas de madera ensambladas entre sí. Ahora bien, es muy importante que hagamos una distinción aquí para no confundirnos. Cuando digo madera, quiero que borres de tu mente de inmediato la imagen de una cabaña rústica hecha con troncos apilados en medio del bosque, como la de los cuentos infantiles. El wood frame no es eso. Es un sistema constructivo moderno, altamente industrializado y estandarizado, que se ha venido desarrollando y perfeccionando durante más de 150 años. Este sistema nació propiamente en el siglo XIX en los Estados Unidos, en una época en que el país estaba viviendo una explosión demográfica y una expansión frenética hacia el oeste. Necesitaban construir pueblos y ciudades enteras en muy poco tiempo para albergar a miles de colonos. En ese contexto, la madera era el recurso perfecto, era abundante en los enormes bosques del norte, era barata y sobre todo, era extremadamente fácil de trabajar y transportar. Así fue como nació una tradición constructiva que hoy sigue siendo la reina absoluta en esa región del mundo. Para que te des una idea de la magnitud, actualmente, más del 90% de las casas unifamiliares en los Estados Unidos se construyen utilizando alguna variante del wood frame. Y no creas que es un capricho local, también es el estándar en Canadá, en buena parte de los países del norte de Europa, como Suecia o Noruega, en Japón e incluso en países del sur de nuestro continente como Chile y Argentina. Entonces, la pregunta lógica es, ¿por qué un sistema que se inventó hace 150 años sigue siendo el más popular en las naciones más avanzadas del mundo? ¿Por qué funciona tan bien allá, pero aquí nos parece algo frágil? Vamos a entender cómo se construye una casa con este sistema, sin usar términos imposibles de ingeniería, para que veas la magia de la eficiencia. Imagínate por un momento que vas a levantar una pared en tu casa. En México o en la mayoría de los países hispanos, el proceso normal es el siguiente. Primero pones una capa de mezcla de cemento y arena, luego colocas un bloque de concreto o un ladrillo, pones más mezcla, otro bloque, y así vas subiendo hilada por hilada con mucha paciencia hasta llegar a la altura deseada. Después tienes que repellar, esperar a que seque, pulir y finalmente pintar. Es un proceso que funciona, es muy sólido, pero requiere muchísimo tiempo de secado, mano de obra muy experimentada y materiales pesados que son un dolor de cabeza para transportar y almacenar. El wood frame funciona de una manera totalmente diferente y mucho más inteligente en términos de logística. Se construye mediante paneles. Cada panel está formado por piezas verticales de madera llamadas montantes, que se colocan a una distancia exacta de entre 40 y 60 centímetros entre sí. Estos montantes se unen en la parte superior e inferior por piezas horizontales llamadas soleras. Una vez que tienes armado ese armazón, que parece una rejilla, se cubre por el lado de afuera con una placa de madera tratada y estructural, generalmente de virutas orientadas, que le da una rigidez increíble y protección contra la intemperie. Por el lado de adentro se cubre con tablas de yeso prensado, lo que nosotros conocemos comúnmente como tabla roca o drywall. Y listo, ahí tienes tu pared terminada, sin haber usado ni una gota de mezcla, sin esperar días a que seque el cemento y con un acabado perfectamente liso desde el primer minuto. Lo mejor de todo es que esta misma lógica se aplica para los pisos y para el techo. Todo el edificio, desde la base hasta la punta de la chimenea, se construye con el mismo sistema, el mismo tipo de madera y, lo más increíble, con las mismas herramientas básicas: una pistola de clavos neumática,
un taladro y una sierra circular. Con un equipo de apenas 4 personas bien organizadas y que sepan lo que hacen, puedes levantar la estructura completa de una casa de 2 pisos en cuestión de unos pocos días. Y si por alguna razón la estructura necesita soportar más carga, como un techo más pesado o una zona de mucha nieve, o sea, la solución es sumamente sencilla. Simplemente reduces el espacio entre los montantes o utilizas perfiles de madera de mayor grosor. Todo esto está perfectamente estandarizado en tablas técnicas que los fabricantes proporcionan a los constructores, así que no necesitas un equipo de ingenieros calculando desde cero cada pequeño proyecto. Consultas la tabla, ves qué medida necesitas para esa luz o esa carga y sabes exactamente qué comprar. Esa estandarización es uno de los grandes secretos del éxito del sistema porque hace que la construcción sea predecible, extremadamente rápida y por consecuencia mucho más económica en términos de mano de obra. Pero aquí es donde viene la parte que más nos hace dudar a nosotros cuando uno piensa en la madera como material de construcción principal, y no, lo primero que se nos viene a la mente son los miedos clásicos. ¿Y si se pudre con la lluvia? ¿Y si le entran termitas u otros insectos? ¿Y si la humedad de la ciudad la destruye en 2 años? Son preguntas completamente válidas y naturales. La madera, como material orgánico que es, efectivamente se deteriora bajo ciertas condiciones ambientales, pero la clave del éxito estadounidense está precisamente en entender esas condiciones. El clima de la mayor parte de los Estados Unidos no favorece ese deterioro de la misma forma que ocurre en el trópico. Los estados del norte como Minnesota, Michigan, Nueva York o Illinois tienen inviernos extremadamente fríos y sobre todo relativamente secos. En esas condiciones de baja temperatura, la madera tratada químicamente puede durar décadas e incluso más de un siglo sin presentar ningún problema estructural. La combinación de frío intenso y poca humedad relativa es el escenario ideal para preservar la madera. Además, hay otra razón técnica por la que el wood frame es absolutamente perfecto para esos climas gélidos, y es el aislamiento térmico. A diferencia de una pared de bloque o concreto, que es una masa sólida que transmite el frío con facilidad, los paneles de madera no son sólidos. Entre los montantes que te mencioné antes, queda un espacio vacío de varios centímetros. Ese espacio no se queda así, sino que se rellena con materiales aislantes de alta tecnología como lana de vidrio, lana de roca o espuma de poliuretano. El resultado final es una pared que funciona exactamente como un termo de café. Mantiene el calor adentro durante el invierno y evita que el frío penetre. En una casa bien construida con este sistema, el sistema de calefacción tiene que trabajar muchísimo menos para mantener una temperatura agradable de 20 grados Celsius cuando afuera estamos a 10 grados bajo cero. Eso se traduce en facturas de energía eléctrica o gas mucho más bajas. En países donde el invierno puede durar 5 o 6 meses, ese ahorro acumulado a lo largo de los años es una fortuna. Dale like y suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene ahora sobre los terremotos te va a dejar con la boca abierta. Ahora quizás te estés preguntando qué pasa entonces en los estados americanos que son calientes y húmedos, porque Estados Unidos no es solo nieve. Aquí viene algo que mucha gente ignora. En estados como Texas, Florida o Luisiana, donde el clima es subtropical y la humedad es pesada, y la construcción con bloque de concreto y ladrillo es muchísimo más común que en el norte. ¿Por qué? Porque en esos lugares lo que quieres es lo contrario. Quieres que el calor sofocante del sol no entre a la casa durante el día. Los materiales densos y sólidos como el bloque tienen algo llamado capacidad térmica. Absorben el calor muy lentamente durante el día y lo liberan poco a poco durante la noche cuando la temperatura baja, así que incluso dentro de los propios Estados Unidos el sistema constructivo no es una regla universal, varía según el clima de cada región. No existe una solución única para un país tan vasto, pero hay otro factor crucial que hace que el wood frame sea el rey en ciertas zonas del mundo, y es algo que en México conocemos dolorosamente bien: los terremotos. El estado de California es uno de los lugares con mayor actividad sísmica en todo el planeta. Está justo encima de la falla de San Andrés, y sin embargo, si vas a Los Ángeles o a San Francisco, verás millones y millones de casas hechas de madera. ¿Cómo es posible que eso no sea un desastre permanente cada vez que la tierra tiembla? La respuesta fascinante está en la física y en cómo responden los diferentes materiales ante un sismo. Cuando ocurre un terremoto, el suelo se mueve de manera brusca y desordenada. Una estructura rígida y pesada, como una pared de bloque de concreto o de ladrillos pegados con mezcla, intenta resistir ese movimiento con toda su fuerza. No se dobla, no cede, pero si el movimiento es lo suficientemente fuerte, esa rigidez es su condena. La pared se fractura, se agrieta y puede colapsar de forma catastrófica en segundos. En cambio, una estructura de wood frame es intrínsecamente flexible. Cuando la tierra se mueve, la casa se mueve con ella. La madera tiene la capacidad de deformarse ligeramente y luego recuperar su forma original. Es como la diferencia entre una rama verde de un árbol y una vara de madera seca. Si intentas doblar la rama verde, se flexiona, absorbe la fuerza y vuelve a su sitio. Si intentas doblar la vara seca, se quiebra de golpe. En un sismo, las casas de madera absorben la energía del movimiento. Esto no significa que sean indestructibles. En terremotos muy severos, los daños en los acabados pueden ser importantes, pero hay una diferencia de vida o muerte. El colapso total y repentino es muchísimo menos probable. Hoy eso es lo que permite que las personas que están adentro tengan tiempo de salir caminando. Además, si hay daños, reparar una casa de madera es como jugar con piezas de un rompecabezas. No tienes que demoler toda la casa, identificas cuáles piezas se dañaron, las quitas, pones unas nuevas y listo. Es un proceso limpio
sólido y rápido. Por esta razón, en países extremadamente sísmicos como Japón o Chile, la madera es un material sumamente valorado por los ingenieros. Además de la flexibilidad y el aislamiento, el sistema de madera tiene otras ventajas técnicas que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, las cimentaciones son mucho más ligeras y económicas. Cuando construyes con bloques y concreto, la casa pesa muchísimo. Una vivienda promedio de 2 pisos puede pesar cientos de toneladas. Para soportar todo ese peso sin que la casa se hunda, y nada, necesitas excavar mucho, poner mucho acero de refuerzo y vaciar toneladas de concreto en los cimientos. En cambio, una casa de wood frame pesa entre 10 y 20 veces menos que su equivalente en materiales pesados. Esto significa que la base sobre la que se apoya puede ser mucho más sencilla y delgada, lo que ahorra una cantidad enorme de dinero y tiempo desde el primer día de la obra. También está el tema de las instalaciones. En nuestras casas de bloque, si quieres poner un nuevo enchufe o cambiar una tubería, tienes que agarrar un martillo y un cincel, romper la pared, generar una nube de polvo horrible, meter el tubo y luego volver a resanar y pintar. En el sistema estadounidense, como las paredes son huecas por dentro, el electricista y el plomero simplemente pasan sus cables y tubos a través de las perforaciones que ya traen los montantes de madera. Es como pasar un hilo por el ojo de una aguja. Nadie rompe nada, nadie ensucia nada. Y por si fuera poco, como las paredes de madera son más delgadas que las de bloque, unos 12 centímetros frente a los 20 centímetros de una pared de bloque con repello, terminas ganando espacio habitable. En una casa entera, esa pequeña diferencia en cada pared puede sumarte 5 metros cuadrados extra de espacio interior. En una ciudad donde el terreno es caro, esos metros valen oro. Entonces, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si el sistema es tan maravilloso, tan rápido, tan térmico y tan seguro contra sismos, ¿es porque en México y en el resto de Latinoamérica seguimos pegando bloques como si estuviéramos en la época colonial? La respuesta no es una sola, sino una combinación de factores culturales, geográficos y económicos. Primero, está el factor del clima tropical. Gran parte de nuestro territorio es caluroso, con lluvias torrenciales y una humedad altísima durante muchos meses del año. En esas condiciones, la madera es un banquete para los hongos y las termitas. Para que una casa de madera sobreviva en la selva de Yucatán o en las costas de Guerrero, necesitaría tratamientos químicos muy costosos y un mantenimiento constante que la mayoría de las familias no podrían pagar. Segundo, está la disponibilidad de la materia prima. Estados Unidos y Canadá tienen una industria forestal gigantesca y muy bien organizada, y tienen millones de hectáreas de bosques de pino que se talan y se reforestan de manera planificada y sustentable. En México, por diversas razones ambientales y sociales, la madera estructural de calidad no es tan abundante ni tan barata. Nos sale más a cuenta fabricar bloques de cemento y arena, que son materiales que tenemos literalmente en cualquier rincón del país. Tercero, y quizás lo más importante, es el tema de las leyes y los bancos. Para que tú puedas comprar una casa con un crédito del Infonavit o de un banco, la casa tiene que cumplir con ciertas normas oficiales. Durante décadas, nuestras leyes solo reconocían como vivienda digna y durable a las construcciones hechas con materiales tradicionales. Si querías construir de madera, el banco simplemente te decía que no, o porque no consideraban que esa casa fuera a durar los 30 años que dura el crédito. Y finalmente está la cultura. Nosotros crecimos con la idea de que una casa de bloque es para siempre, que es una herencia para los hijos. Tenemos esa inercia cultural de que si no es pesado y sólido, no es bueno. Cambiar la mentalidad de millones de personas y de miles de maestros albañiles no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Pero aquí es donde este video da el giro más interesante de todos. Resulta que todas esas ventajas de rapidez, aislamiento y ligereza del sistema estadounidense ya se están empezando a aplicar en nuestros países, pero con un cambio de material clave que resuelve todos los problemas de la madera. El sistema se llama Steel Frame o Light Steel Framing. Es exactamente la misma lógica de paneles, montantes y soleras que te expliqué al principio, pero en lugar de usar madera de pino, se usan perfiles de acero galvanizado extremadamente delgados y ligeros. ¿Por qué el acero es la solución perfecta para nosotros? Porque el acero galvanizado no se pudre con la humedad del trópico, no le salen hongos, no hay termita en el mundo que se lo puedan comer y no se deforma con los cambios de temperatura. Puede estar en el ambiente más salino y húmedo de Veracruz o de Quintana Roo durante 50 años y permanecerá estructuralmente intacto. Además, el acero es 100% reciclable, lo que lo hace mucho más amigable con el medio ambiente que el escombro que genera una demolición de concreto. Pero lo más importante de todo es que el steel frame ya cuenta con normativa oficial en muchos de nuestros países. Esto significa que ya es legal, IME ya es seguro y ya puedes obtener créditos bancarios para construir con este sistema. Estamos empezando a ver una revolución silenciosa, en muchas zonas residenciales y también en proyectos de vivienda social. Se están levantando estructuras de acero galvanizado a una velocidad impresionante. Lo que antes tardaba un año en construirse, ahora se entrega en 4 meses. Las familias están empezando a notar que sus casas son más frescas en verano y más cálidas en invierno gracias al aislamiento que permiten estos muros huecos. Y aunque todavía hay resistencia por parte de los constructores más tradicionales, la realidad económica se está imponiendo. La escasez de mano de obra calificada en la albañilería tradicional y el aumento del costo de los materiales pesados están obligando a la industria a mirar hacia estos sistemas industrializados. Entonces, para cerrar el círculo y volver a la pregunta inicial, ¿por qué no construimos como los estadounidenses? La respuesta corta
importa es que lo estamos empezando a hacer, pero a nuestra manera y adaptándonos a nuestra realidad. No usamos madera porque nuestras selvas y nuestro clima nos piden otra cosa, pero estamos adoptando la ingeniería de sus sistemas secos para aplicarla con el acero. Al final del día, la ingeniería no se trata de decir que un material es mejor que otro en términos absolutos. Se trata de encontrar la solución más eficiente para un contexto específico. Los estadounidenses desarrollaron el wood frame porque tenían mucha madera y mucho frío. Nosotros desarrollamos la cultura del bloque porque teníamos mucho sol y mucha piedra. Y ahora, en este mundo globalizado, estamos fusionando lo mejor de ambos mundos para crear viviendas que sean más rápidas de construir, más cómodas para vivir y más resistentes ante los caprichos de la naturaleza. La próxima vez que veas una película donde alguien atraviesa una pared de un puñetazo, ya no te vas a reír pensando que es cartón barato. Vas a entender que estás viendo un sistema de paneles diseñado para ser ligero, flexible y extremadamente eficiente desde el punto de vista térmico. Vas a comprender que esa casa de juguete está diseñada para resistir terremotos que derribarían edificios de concreto y para mantener a una familia caliente mientras afuera cae una tormenta de nieve mortal. Y quizás, en unos pocos años, cuando camines por tu propia colonia y veas a un grupo de trabajadores ensamblando perfiles metálicos y colocando placas de yeso en una semana, además recordarás que la evolución de la construcción no se detiene y que nosotros también estamos aprendiendo a construir de forma más inteligente. La ingeniería es, en última instancia, el arte de adaptarse al entorno para vivir mejor. Comenta y suscríbete si te gustó el video. Nos vemos en la próxima curiosidad.